¿Alguna vez te has preguntado por qué culturas antiguas de todo el mundo, que nunca se conocieron, representaban el mismo símbolo de bolsa? Mesopotamia, Mesoamérica, Asia, África, Europa, América del Norte, islas aisladas. Todas estas regiones comparten este enigma. ¿Por qué? Este misterio ha confundido a los arqueólogos durante generaciones, pero ahora ha surgido una respuesta que puede explicar qué son estas bolsas y por qué aparecen en tantas culturas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. En este video vamos a desentrañar este misterio de una vez por todas. La primera cosa a entender sobre las esculturas de las bolsas es que no aparecen solo en algunas regiones específicas, sino en todo el mundo. En Mesopotamia, por ejemplo, estas bolsas se ven en las obras de los sumerios, asirios y babilonios. También aparecen en Mesoamérica, en culturas anteriores a los aztecas, mayas e incas, como los olmecas y toltecas. Están presentes en Asia, en obras hindúes indias y antiguas tribus de Indonesia. Y también aparecen en Europa, en el antiguo imperio hitita y en petroglifos de Coso, creados por indígenas norteamericanos, e incluso en el misterioso Göbekli Tepe, de 12.000 años. La cuestión es clara. Las bolsas están en todas partes, ¿pero por qué? Una explicación sencilla, sugerida por algunos científicos, es que estos grabados representan bolsas comunes, usadas en la vida cotidiana. Todas las culturas tenían bolsas, así que es posible que todas las representaran. Sin embargo, estas bolsas se retratan en las manos de divinidades y en escenas míticas, no como artículos mundanos. Además, son muy similares en todas las culturas, siempre sostenidas de la misma manera, en la palma de la mano con los dedos hacia arriba. Si fueran solo bolsas comunes, deberían aparecer en una variedad mayor de formas y tamaños, como otros artículos culturales, como armas, cerámica y dioses. Algunos creen que hay un significado más profundo. Una teoría sugiere que las bolsas representan una antigua visión del cosmos, con el asa simbolizando el cielo y la base representando la tierra, uniendo elementos materiales e inmateriales de la existencia. Sin embargo, muchas de estas culturas tenían comprensiones cosmológicas complejas, lo que hace que esta explicación sea demasiado simplista. Otros creen que las bolsas se asemejan a bolsas modernas porque fueron traídas por viajeros del tiempo. Esta teoría surge al observar esculturas antiguas que parecen mostrar objetos modernos. ¿Es posible que estas bolsas sean otro ejemplo de tecnología moderna retratada en tiempos antiguos? Otra teoría es que representaban dispositivos antiguos de energía, como una batería recargable utilizando la electricidad de una supuesta bobina de Tesla. En un relieve asirio, figuras sosteniendo bolsas están alrededor del árbol de la vida, que se asemeja a una bobina de Tesla operando. Las esculturas de bolsas continúan siendo un enigma fascinante que desafía nuestras comprensiones sobre las antiguas civilizaciones. Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar la historia tal como la conocemos y nos invitan a mirar más de cerca a los misterios del pasado. Observa una escultura en Veracruz, México, que parece mostrar a un astronauta moderno con un sistema de soporte vital personal. ¿Será posible que las bolsas esculpidas por culturas en todo el mundo guarden los secretos de una fuente de energía o tecnología antigua y avanzada? Esta teoría, al igual que otras explicaciones, es especulativa. Sin embargo, hay otra teoría, basada en los registros de los antiguos, que ofrece una nueva historia de la humanidad. Para entender esta teoría, debemos mirar más de cerca algunas de las esculturas individuales de bolsas encontradas en diversas culturas alrededor del mundo y enfocarnos no en las bolsas, sino en quién las sostiene. Por ejemplo, Quetzalcóatl, el antiguo dios olmeca adoptado por los mayas, aztecas e incas, es una figura que enseñó conocimientos avanzados a los habitantes de la región. En Mesopotamia, figuras sosteniendo bolsas aparecen alrededor del árbol de la vida, un símbolo de creación y conexión con lo divino. En India,
La escultura de la bolsa en el templo hindú Brihadeswarar está asociada con Shiva, el dios supremo del hinduismo, creador de todas las cosas. En Indonesia, la bolsa aparece como una representación de Panji, un héroe cultural. Estas bolsas son frecuentemente vistas siendo sostenidas por figuras asociadas con el conocimiento, la iluminación, la creación y la fundación de la civilización y la relación entre dioses y humanos. Esta conexión consistente no puede ser coincidencia. Las piezas del rompecabezas han sido ensambladas por el enigmático autor e historiador Graham Hancock. Él sugiere que estas bolsas representan algo mucho más profundo que simples sacos, posiblemente conectadas a una civilización avanzada que influyó en culturas alrededor del mundo. Esta historia fascinante sigue intrigándonos y desafiando nuestras comprensiones, invitándonos a explorar más profundamente los misterios del pasado. Todo comenzó para Graham Hancock con la observación de que el símbolo de la bolsa aparecía en muchas culturas alrededor del mundo. Su investigación lo llevó de Göbekli Tepe, en Turquía, al Pilar 43, pasando por la escultura olmeca de Quetzalcóatl y las representaciones mesopotámicas del dios pez Oannes. Descubrió que estos símbolos de bolsas podrían ser la clave para desentrañar un gran misterio: los 7 sabios de Oannes. En Mesopotamia, Oannes no era un dios común, sino el líder de un grupo llamado los 7 Apkallu, o 7 sabios. Estos sabios siempre aparecían sosteniendo la famosa bolsa. Hancock encontró referencias al grupo en los escritos del sacerdote babilónico Berosos del siglo III. Berosos describió a los 7 sabios como seres que trajeron conocimientos avanzados a los primeros humanos en Mesopotamia. Enseñaron letras, ciencias, artes, construcción de casas, leyes y geometría. En resumen, los 7 sabios fundaron la cultura mesopotámica, la base de la civilización moderna. Hancock comenzó a pensar que las bolsas que los 7 sabios sostenían podrían ser un tipo de símbolo, tal vez un distintivo que identificaba a estos portadores de conocimiento. Sugirió que estas bolsas podrían representar una hermandad secreta, una forma de identificar quién estaba dentro o fuera de este grupo de sabios. Quetzalcóatl y la Hermandad de los Sabios. Hancock entonces estudió los textos antiguos de Mesoamérica sobre Quetzalcóatl. Según los mitos, Quetzalcóatl trajo conocimientos avanzados a los pueblos primitivos de la región, fundando grandes civilizaciones. En el siglo XVI, el misionero español Bernardino de Sahagún registró las tradiciones aztecas, mostrando que Quetzalcóatl no llegó solo, sino liderando una hermandad de sabios que trajeron conocimientos para las personas. Esto confirmó la idea de Hancock sobre una hermandad. Göbekli Tepe y la revolución humana. Göbekli Tepe, en Turquía, es uno de los sitios más antiguos donde se encontraron esculturas de bolsas. Fechado entre 9600 y 8200 a.C., este lugar fue un punto de partida para la evolución dramática de la humanidad. Antes de Göbekli Tepe, los humanos modernos existieron por cerca de 190.000 años, pero hicieron solo progresos lentos. De repente inventaron la agricultura, el trabajo en metal, la escritura, el comercio y la rueda. Göbekli Tepe pudo haber sido el centro de esta evolución. El Pilar 43 y las bolsas. Hancock comenzó a pensar si las bolsas esculpidas en el Pilar 43 de Göbekli Tepe representaban la llegada de los mismos portadores de conocimiento de las historias de Oannes y Quetzalcóatl. ¿Será posible que el salto de la humanidad haya sido resultado de un grupo de sabios que trajo conocimientos avanzados alrededor del mundo? La civilización perdida. Para Hancock, esto significa que algunas personas, aún desconocidas, ya habían dominado todas las artes y conocimientos de una alta civilización hace más de 12.000 años, durante la última edad de hielo. Enviaron emisarios alrededor del mundo para compartir su conocimiento.
¿Podría una civilización antigua y avanzada, más antigua que cualquier otra registrada, haberse esparcido por el mundo, trayendo conocimiento a los pueblos primitivos y fundando las civilizaciones modernas? Las bolsas como símbolos de conocimiento. Hancock volvió a la historia de Oannes y los 7 sabios. Estos sabios trajeron conocimientos avanzados a los primeros humanos de Mesopotamia, incluyendo letras, ciencias, artes y construcción. Las bolsas que sostenían podrían ser símbolos de una hermandad antigua, viajada y profunda, con raíces en la prehistoria. La inundación y la diseminación del conocimiento. La historia de Oannes incluye un gran diluvio, similar al relato bíblico de Noé y otras historias de diluvios alrededor del mundo. Enki, el hermano del dios supremo Enlil, avisó a un hombre llamado Sisudra para construir un barco y salvar a sus amigos y familiares, además de enterrar tablillas con todo el conocimiento humano. Después del diluvio, los sobrevivientes fueron instruidos a desenterrar las tablillas y compartir el conocimiento, permitiendo el redescubrimiento de la civilización. Similaridades globales y el enigma de las bolsas. Las historias de diluvios son similares alrededor del mundo. ¿Será posible que registren sobrevivientes de una civilización más antigua que ayudaron a restablecer la civilización después de un cataclismo? ¿Podrían las bolsas representar las tablillas de conocimiento mencionadas en los textos antiguos? Göbekli Tepe y el evento cataclísmico. Göbekli Tepe puede proporcionar más respuestas. En 2017, los científicos Martin Sweatman y Dimitrios Tsikritsis propusieron que el pilar 43 representaba la fecha de un evento cataclísmico, posiblemente la colisión de un cometa, datando el evento en 10.950 a.C. Esto sugiere que había una civilización avanzada antes de este evento. Las bolsas esculpidas en el pilar 43 podrían representar a los sobrevivientes de esta catástrofe, aquellos que reiniciaron la civilización con su conocimiento avanzado.